Perdón. Máximo común divisor, ¿sí? Con sus letras MCD. Entonces, máximo común divisor. Y el otro es MCM, es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo vamos a calcular el máximo y el mínimo? Bueno, vamos a utilizar los conocimientos que ya vimos anteriormente, lo que es divisibilidad, lo que es números primos, lo que es descomponer en sus factores primos. Nada más que aquí ya no vamos a utilizar un solo número, sino que vamos a utilizar 2, 3 o más números. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Anteriormente, bueno, nada más descomponíamos el 180 y nos daban ese número y buscábamos su descomposición. Entonces, aquí no, aquí vamos a buscar 2 o más números. Entonces, a veces hay que ponerlos dentro de una misma tablita. Entonces, comenzamos con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el múltiplo más pequeño que esos números tienen en común. Se suele expresar con las siglas MCM, de A y B, siendo estas variables A y B los números. ¿Cómo se calcula el MCM o el mínimo común múltiplo? Paso 1. ¿Sí? Me piden aquí calcular el MCM de 180 y 324. Aquí hay dos números, ya no nada más es uno. ¿Sí? Y pueden ser 2, 3 o muchos más. ¿Sí? Esa es la tabla que yo les enseñaba ayer. Bueno, voy a descomponer los números en sus factores primos. Está el 180 entre 2, ya lo habíamos hecho. Perdón. Perdón, vamos. Este ya lo habíamos hecho y ya habíamos visto que nos daba 2 por 2, por 3, por 3, por 5. Simplificando en potencias, 2 a la 2, por 3 a la 2, por 5, igual a 180. Le repito, no es importante que se siga el orden como está aquí. En el otro, el 5 comenzaba primero aquí. ¿Sí? Y en este caso puse este. No hay ningún problema si se hubiera utilizado 2, 2, 5, 3, 3. El siguiente número es el 324. El 324, bueno, comienzo con el número primo menor, lo divido entre 2, me da 162. Veo que es divisible entre 2, lo vuelvo a dividir entre 2. Me da 81. Aquí ya puedo ver que no es divisible entre 2, ¿sí? Sino entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras, 8 más 1 es 9. ¿Sí? Entonces es múltiplo de 3. Entonces 81 entre 3 me da 27 exacto. ¿Sí? Aquí puedo ver que el 7 más 2 es 9. Entonces, 9 si es múltiplo de 3. Entonces, 27 entre 3 me da 9. ¿Sí? El siguiente, el 9, pues ya sé que es múltiplo de 3. 9 entre 3 me queda 3. 3 entre 3 y ya me queda 1. Termino. ¿Sí? En potencia es 2 por 2, perdón, en factores es 2 por 2, por 3, por 3, por 3, por 3 y me va a dar este 324. Entonces, en potencia es 2 elevado a la 2, ¿sí? Que significa 2 por 2. Porque sigue multiplicando, 3 elevado a la 1, 2, 3, 4. 2 a la 2 por 3 elevado a la 4 me da 324. ¿Sí? Listo, aquí los saqué separados, pero yo quiero sacar el mínimo común múltiplo de ellos dos. ¿Sí? Entonces, descompuse. Ahora, el otro paso, se toman los valores comunes y no comunes con mayor exponente. ¿Sí? Es decir, seleccionar todos los factores, pero los que se repitan elevados a la máxima potencia. Entonces, yo puedo ver aquí, dice que se seleccionan todos. ¿Sí? Es 2 por 2, aquí está. Por 5, este lo tiene. Por 3, a la 4. ¿Sí se fijaron aquí la diferencia? Se tomaron los comunes y no comunes. Es decir, aquí tengo el 5, pero acá no lo tengo. Pero sí se incluye 2 a la 2, ¿sí? Sí coincide, los dos están a la 2. Por 5, no lo tiene acá, pero sí lo tiene aquí. Y luego sigue el 3. ¿Sí? El 3, aquí lo tiene 3 a la 2 y aquí tiene 3 a la 4. Pero no voy a considerar el 3 a la 2. Dice que voy a considerar el común
con mayor exponente. Entonces, del 3 al 2 y 3 a la 4, voy a elegir 3 a la 4, ¿sí? Que sería el común, lo tienen los dos, pero voy a elegir el de mayor exponente. Entonces, el 2 aparece como factor primo en ambas descomposiciones. En ambos casos está elevado a la 2. Si acaso aquí tuviera la 2 y acá este 2 elevado a la 3, tomaría 2 elevado a la 3. El 5 solo aparece en la descomposición de 180, pero tenemos que seleccionar a todos, es decir, a los comunes y no comunes, los que coinciden y no. Entonces, el 3 aparece como factor en ambas descomposiciones. Aquí lo podemos ver, ¿sí? 3 a la 2, 3 a la 4. Pero lo que les decía, vamos a seleccionar el que esté elevado al exponente, el que esté elevado al exponente más alto. Y ya después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la multiplicación y voy a obtener el mínimo común múltiplo. ¿Qué voy a multiplicar? 2 a la 2. Por 5 por 3 a la 4. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Y esto es equivalente, aquí lo voy a poner, ¿sí? 2 a la 2 es 2 por 2. Por 5. Luego sigue por 3 veces 4. Perdón, 4 veces 3. 3 por 3 por 3 por 3. Ahí está. Si ustedes multiplican 2 por 2, por 5, por 3, por 3, por 3, por 3, les va a dar este 1620. Y este es el mínimo común múltiplo, ¿sí? De esos dos números. Es decir, el 180 y el 324 tienen de mínimo común múltiplo el 1620. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Estos materiales están ahí dentro del curso. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vamos a pasar al máximo común múltiplo, ¿sí? Perdón, máximo común divisor, ¿sí? Que es el MCD. Dice que el máximo común divisor de dos o más números es el número más grande que divide a todos exactamente. Entonces, el máximo común divisor se suele expresar con sus siglas MCD, de AB. Entonces, no necesariamente tienen que ser dos números denotados como AB. Pueden ser A, B, C, D, ¿sí? Pueden ser de varios números. ¿Cómo se calcula? Es parecido al mínimo común múltiplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo igual de 180 y 324. ¿Sí? Si se fijan, es el mismo número, los mismos números. Pero ahora no quiero su mínimo común múltiplo. Quiero su máximo común divisor. Entonces, el paso 1 es el mismo. Voy a descomponer los números en factores primos, ¿sí? Ya no voy a decir, porque ya lo hicimos, es 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 y me da el 180. Al descomponer en potencia sería 2 a la 2 por 3 a la 4. ¿Sí? Ese es el paso 1, es el mismo que el anterior. ¿Sí? El paso 2 es donde va a variar. Dice que se toman los factores comunes. Ojo, aquí está resaltado factores comunes. Significa que los no comunes, es decir, los que no coinciden, no se van a tomar. Perdón. Pero dice que voy a tomar los factores que sean comunes con menor exponente. Es decir, seleccionar solo los que se repitan elevados a la misma potencia. Aquí veo que se repiten el 2 y acá el 2, ¿sí? Pero los dos coinciden, son 2 a la 2, por lo tanto, voy a considerar 2 a la 2, ¿sí? El siguiente, aquí hay 3 a la 2 y aquí hay 3 a la 4. El 5 no se considera porque es no común, nada más lo tiene él, pero este de acá no lo tiene. Entonces, los comunes es el 2 y el 3. Pero ahora dice que aquí tengo 3 a la 2 y acá tengo 3 a la 4. No voy a considerar el de mayor, voy a considerar el de menor, es decir, 3 a la 2. Y me queda 2 a la 2 por 3 elevado a la 2. El 2 aparece como factor primo en ambas descomposiciones y en ambos casos está elevado a la 2. ¿Sí? El 3 aparece como factor común, pero en este caso voy a seleccionar a la mínima, el que está elevado a la mínima potencia.
El 5 no se selecciona porque no es un factor común de los dos números, nada más lo tiene uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hacer la multiplicación. ¿Sí? Entonces, recordemos que esto es igual 2 a la 2. Es como si dijera 2 por 2, ¿sí? Por 3 por 3. Entonces, 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Entonces, ese es mi máximo común divisor. Otro ejemplo, ¿sí? Pero ahora voy a calcular los dos, el máximo común divisor, perdón, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Sí? Pero me están dando, no son dos, son tres números. Recordemos que el primer paso es el mismo. ¿Sí? Entonces, descomponemos los tres. ¿Sí? Aquí tengo el 180, 96 y 240. Voy a descomponer el 180, ya lo tenemos. ¿Sí? Es el 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5. ¿Sí? El 96, bueno, comienzo con el 2, me da 48, 48 entre 2, me da 24, 24 entre 2, me da 12, 12, puedo ver que sigue siendo múltiplo, divisible entre 2, entonces 12 entre 2 me da a 6. ¿Sí? Aquí 6 también es, sigue siendo divisible entre 2, me da 3, ahora sí, 3 ya. El siguiente sería entre 3, ya no es divisible entre 2, sino entre 3. Y me queda un 1. Factorizando en potencias me queda 2 a la 5. ¿Por qué? Porque puedo ver que se repite aquí 1, 2, 3, 4 y 5, el 2. Por 3, eso equivale al 96. El 240, ¿sí? Le saco la mitad, me queda 120. ¿Es divisible entre 2 porque termina en 0? Sí. 120 entre 2 me queda 60. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0. 60 entre 2 me queda 30. ¿Sigue siendo divisible entre 2? Sí, porque termina en 0. 30 entre 2 me queda 15. Listo. Este ya no es divisible entre 2. Entre 3, sí, porque la suma de sus cifras, 5 más 1 es 6. Entonces sí lo puedo dividir entre 3. 15 entre 3 me queda 5. 5 entre 5 me queda 1. Poniéndolo en potencias me queda 2 a la 4. ¿Por qué? Porque tengo 2, 2, 2 y 2. Eso quiere decir que es 2 a la 4 por 3, que nada más es una sola vez, por 5. ¿Sí? Bueno, ya descompuse. ¿Sí? En el primer paso es igual tanto para el mínimo común múltiplo, tanto como el máximo común divisor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a escoger los factores. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, voy a comenzar con el MCM, que es el mínimo. ¿Sí? ¿De quién? De 180, 96, 240. Y dijimos que en el mínimo entran todos los comunes y no comunes y se van a elegir los que sean comunes, el que esté elevado a la potencia más alta. Aquí tengo el 2. Me fijo que el común es el 2. Lo tiene aquí y lo tiene aquí. ¿Sí? Pero yo voy a elegir el que esté elevado a la potencia más alta. Bueno, pues entonces me quedaría 2 a la 5. ¿Sí? Otro no común, este tiene el 5, este tiene el 5, este no lo tiene, pero como es no común, se incluye el 5. Después me fijo, si sigue teniendo no comunes, no, ya no. Hay otro que sí es común, que es el 3. Aquí está, 3 a la 2, 3 elevado a la 1, no aparece el 1, y 3 elevado a la 1. Pero recordemos cuál vamos a poner, el que está elevado a la potencia más alta, que sería el 3 a la 2. Bueno, el 2 aparece aquí. Aquí ya está la explicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya nada más multiplicarlo. Entonces, el 3 aparece como factor en ambas descomposiciones, pero seleccionar el denominador más elevado. Por lo tanto, ¿sí? Lo hago hasta el último allá, pero aquí ustedes lo pueden hacer. ¿Cuál sería entonces ese valor? Aquí puedo ver entonces que sería, si tienen calculadora, 2 elevado a la 5, o lo que es lo mismo. ¿Sí? Si ustedes lo quieren poner así, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Es 2 elevado a la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, ¿sí? Porque nada más hay un 5. Y luego por 3, ¿sí? Es lo mismo.
Entonces, si ustedes hacen la multiplicación, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Luego multiplican por 5, luego por 3, les va a dar 1440. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos tres números, ¿sí? Aquí ahorita se calcula hasta acá, hasta el final, ahorita van a verlo, ¿sí? Aquí ahorita nada más hizo la descomposición en sus factores para ver cómo es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Se pasa al máximo común divisor de esos tres números, porque recuerden que me está pidiendo, ¿sí?, el máximo y el mínimo. Bueno, pues aquí los puedo ver, aquí están. Recuerden que el máximo común divisor se va a elegir los que son comunes, es decir, los que se repiten tanto en los tres números, ¿sí? En este caso, aquí tengo el 2 y tengo el 2, ¿sí? Por lo tanto, ese es común. Pero no voy a elegir el 2 a la 5 o el 2 a la 4. Voy a elegir el que está elevado a la potencia más baja. En este caso sería el 2 por 2, ¿sí? Después, otro común que tienen, este tiene el 5, pero este no. Este sí tiene el 5, pero este no. Por lo tanto, el 5 es no común. Nada más debo de considerar los que son comunes. Está el 3 a la 2, 3, 3. Pero no voy a elegir el que esté elevado a la potencia más alta, sino que voy a elegir el que esté 3 elevado a la 1. Está aquí. Entonces, el 2 aparece como factor primo en las tres descomposiciones, pero voy a elegir el menor exponente, ¿sí? Ahora calculamos. Si ustedes se fijan aquí, ya en este otro paso calculé tanto el mínimo común múltiplo como el máximo, perdón, el máximo común divisor, ¿sí? Y aquí ya lo habíamos hecho allá. Ustedes si se fijan aquí, esto es equivalente a decir 2 elevado a la 2, bueno, pues es 2 por 2 por 3, ¿sí? Entonces 4 por 3 me da este 12. Este 1440, ¿dónde salió? Bueno, de multiplicar 5 veces 2, 2. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Luego, por 3, por 5, perdón. Y luego está el 3 a la 2. 3, ahí. Por 3, por 3. Si ustedes lo multiplican, les va a dar este 1440. ¿Sí? Si lo aplican en la vida, ¿sí?, real, dice que resuelvan estas situaciones. Pedro va a la sala de su casa cada 50 minutos y Roberto va cada 40 minutos. Si a las 7 de la mañana estuvieron juntos en la sala, ¿después de cuánto tiempo volverán a coincidir? Entonces es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces fue 50 minutos uno y el otro 40. Hago la descomposición y me queda 2 por 5 por 5, es decir, 2 por 5 elevado a la 2. El 40 quedó descompuesto 2 a la 3 por 5. ¿Sí? Entonces, como recuerden que es los comunes y no comunes para el MCM, ¿sí?, 2 a la 3, ¿sí?, voy a elegir, aquí está el 2 y acá está el 2, pero voy a elegir el que esté elevado a la potencia más alta, 2 a la 3. Aquí tengo 5 y acá también tengo 5, pero voy a elegir el que está elevado a la 2. Entonces, si yo multiplico 2 por 2 por 2 me da 8, ¿sí? 8 por 25 me va a dar 200. 200 minutos equivale a 3 horas 20 minutos. Recuerden que tiene la hora 60 minutos. Sí, entonces son 6 por 3, 18 y me quedan 20 minutos. ¿Sí? 3 horas 20 minutos. Por lo tanto, ¿a qué horas van a coincidir? ¿Sí? Si se reunieron a las 7. Bueno, pues van a coincidir a las 7 más 3 horas con 20 minutos, van a coincidir a las 10:20. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No. El siguiente, ¿sí? Dice que se desea dividir 45 piñatas y 60 globos entre la mayor cantidad de niños en una fiesta que sea en partes iguales y sin que sobre nada.
cuál es la cantidad indicada. Entonces, recuerden que el primer paso aplica tanto para mínimo como para máximo. Entonces, 45 y 60 lo descompongo y me da 3 a la 2 por 5 y me da 45. ¿Sí? El otro se descompone y aquí está 2 por 2. Bueno, está aquí. 2 a la 2 por 3 por 5 y me dio este 60. Entonces, en el máximo común divisor, aquí tengo el 3 y acá también tengo el 3, pero voy a elegir, recuerden que el máximo común divisor es los que sean comunes. Entonces, aquí tengo el 3 y aquí tengo el 3. Aquí tengo el 2, pero acá no tengo el 2, por lo tanto el 2 se desecha. Aquí está el 3 y aquí está el 3. Voy a elegir el que está elevado a la potencia más baja, por lo tanto sería nada más este 3. Aquí tengo el 5 y también acá tengo el 5. Entonces, sería el 5, los dos están elevados a la misma, sería 3 por 5 igual a 15 niños. Entonces, si quiero dividir 45 piñatas y 60 globos entre la mayor cantidad de niños en una fiesta, en partes iguales, sin que sobre nada, va a ser entre 15 niños. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí?